Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un análisis psicológico del mito de Dédalo y su sobrino Perdix. Dédalo es famoso por haber sido el constructor del laberinto de Creta, por pedido del rey Minos, donde permanecía atrapado el Minotauro, y es famoso además por su relato mítico junto con su hijo Ícaro. Sin embargo, la historia mítica de Dédalo empieza mucho antes y continúa también mucho después. Así que hoy voy a hacer un análisis de toda la historia previa de Dédalo antes de construir el laberinto de Creta. Tal como hice en otras oportunidades, aprovechando que el relato de este mito es bastante breve, les voy a compartir la lectura directa de las fuentes originales más conocidas de este mito. Así van a poder escuchar cómo fue transmitido desde su origen en la antigua Grecia hasta nuestros días. Y después les voy a compartir mi análisis psicológico desde una perspectiva junguiana, con conceptos tales como los arquetipos, el viaje del héroe y el encuentro con la sombra, viendo además cómo esta historia puede nutrir nuestro propio proceso de autoconocimiento, que es lo que Jung llamó el proceso de individuación. Así que sin más introducción vamos a adentrarnos en el mito de Dédalo y Perdix y su análisis. Primero, una breve introducción acerca de quién fue Dédalo. Él era un gran inventor, artesano y escultor ateniense. Era tan reconocido que muchas veces sus esculturas estaban en los lugares más privilegiados de Atenas, y era considerado por todos como el gran inventor. En un determinado momento, tuvo como aprendiz a su sobrino Perdix, que en diversas fuentes es nombrado de otras maneras, como Talo o Calo. Perdix demostró una extraordinaria habilidad para la creatividad desde muy pequeño, a punto tal de que se le atribuye ser el creador de la sierra y del compás, lo cual despertó en Dédalo una profunda envidia. Celoso y furioso por las habilidades de Perdix, Dédalo lo empujó desde la Acrópolis para matarlo. Algunos relatos dicen que Perdix murió, mientras otros dicen que la diosa Atenea salvó al niño transformándolo en una perdiz, lo cual además da un origen y una historia mítica a este ave y a su comportamiento. La primera fuente que les compartiré es el relato que deviene de Biblioteca Mitológica de Apolodoro, elaborada en el siglo I o II después de Cristo. Este relato se cuenta como un anexo a la historia del laberinto de Creta. Refiriéndose a este laberinto es que Apolodoro inicia el relato diciendo: lo había construido Dédalo, hijo de Alcipe y Eupálamo, hijo de Metión, que era un excelente arquitecto y el primer escultor. Había huido de Atenas por haber despeñado desde la Acrópolis al hijo de su hermana Perdix, Talo, que era su discípulo, por miedo a que lo aventajase con su talento. Pues Talo, con una mandíbula de serpiente que había encontrado, cerró un delgado trozo de madera. Descubierto el cadáver, Dédalo fue juzgado en el Areópago y condenado, pero huyó junto a Minos. Allí se hizo cómplice de Pasífae, que se había enamorado del toro de Poseidón, y le talló una vaca de madera. También construyó el laberinto, a donde cada año los atenienses enviaban 7 muchachos e igual número de muchachas para ser devorados por el Minotauro. La segunda fuente que les comparto es del gran libro de mitología de Robin Hard, publicado en el año 2008. Él relata el mito de la siguiente manera: Dédalo había abandonado Atenas porque había dado muerte a su sobrino Talo, o Calo o Perdix. Le había tomado como aprendiz, pero sus celos aumentaban a medida que el ingenio del joven crecía y amenazaba con ensombrecer a su maestro. Talo había inventado toda clase de objetos maravillosos, incluso el torno de alfarero y un instrumento para trazar círculos. Un día, la visión de una mandíbula de serpiente, con su hilera de dientes mellados, o quizá las espinas de un pez, la inspiró para la construcción de la primera sierra. Esta fue la gota que colmó el vaso de la envidia de Dédalo, que asesinó a su sobrino despeñándolo desde la Acrópolis. Cuando se descubrió el cadáver, Dédalo fue culpado de asesinato en el tribunal del Areópago, pero escapó del seguro castigo huyendo a Creta. Los mitógrafos le concedían a Dédalo un linaje regio, como nieto o bisnieto de Erecteo, rey de Atenas, por su padre Eupálamo o Metión.
La tercera fuente que les comparto sea tal vez la más clásica en su forma de relato, un tanto encriptada y poética, y deviene de la Metamorfosis de Ovidio. Este relato inicia desde el momento en que dice que Dédalo encuentra a su hijo Ícaro muerto, recién caído de su vuelo desde el cielo, y que al encontrarlo se le acerca una perdiz. El relato de Ovidio es el siguiente. A él, mientras en el túmulo ponía el cuerpo de su pobre nacido, Gárrula desde una limosa encina lo contempló una perdiz, y aplaudió con sus alas, y atestiguados sus gozos por su canto fueron, única entonces esa ave, y no vista en los años anteriores, y, recién convertida en ave, largo crimen para ti, Dédalo fue. Pues a éste le había entregado, de sus hados ella ignorante, para que él le enseñara, al engendrado suyo su hermana. Sus cumpleaños pasados una docena de veces un chico de ánimo para los preceptos capaz. Él incluso, las espinas que en medio de un pez se señalan, las sacó para ejemplo y en un hierro agudo talló unos perpetuos dientes y de la sierra encontró el uso. El primero, él también 2 brazos de hierro con un solo nudo vinculó, para que por un igual espacio distante ellos, una parte quedara parada, la otra parte trazara un círculo. Dédalo lo envidió, y del sagrado recinto de Minerva de cabeza lo envió, resbalado mintiéndole. Mas a él, la que alienta los ingenios, lo acogió Palas y ave lo devolvió, y por medio lo veló del aire de plumas, pero el vigor de su ingenio, un día veloz, a sus alas y a sus pies se marchó. El nombre, el que también antes, permaneció. No, aún así, esta ave alto su cuerpo levanta, ni hace en las ramas y la alta copa sus nidos. Cerca de la tierra revolotea, y pone en los setos sus huevos, y memoriosa de su antigua caída, tiene miedo a las alturas. Entonces, ¿cómo podemos analizar psicológicamente este mito? Por un lado, veamos algunos de los simbolismos que conlleva. Esta historia aborda temas como la envidia, la rivalidad creativa y los peligros del ego. Este mito podría reflejar el conflicto entre quien dice ser el maestro, Dédalo, y el aprendiz, Perdix. Una dinámica arquetípica donde cuando quien enseña, en vez de tomar su rol con verdadera maestría, si es tomado por el arquetipo de la sombra, es decir, por los aspectos de sí mismo que no quiere ver ni logra integrar en su conciencia, termina sintiéndose amenazado por el discípulo en vez de incentivarlo a crecer y efectivamente superarlo, lo cual en este caso se refleja en que Dédalo siente envidia y teme ser superado por Perdix. En ese sentido, podemos analizar lo que implica en este mito el encuentro con la sombra. La sombra, según Jung, representa los aspectos reprimidos de nuestro propio psiquismo, aquellas facetas de nosotros mismos que no queremos ver, lo que no queremos ser, lo que nos da miedo o preferimos rechazar porque nos incomoda. En el mito, la envidia y los celos de Dédalo hacia el talento de Perdix simbolizan su incapacidad para aceptar aspectos de sí mismo que considera amenazantes, como la posibilidad de ser superado en su maestría, de no ser considerado públicamente como el mejor y, en definitiva, perder el lugar de privilegio y reconocimiento que tanto tiempo le llevó conseguir. En ese sentido, podríamos ver a Dédalo como símbolo del ego. Es el aspecto consciente del psiquismo que busca controlar su entorno y mantener su posición. Su reacción hacia Perdix surge de su incapacidad para integrar los impulsos oscuros que surgen en su interior, la envidia y el temor a ser desplazado. También se puede comprender de esta forma la proyección de la sombra. Dédalo proyecta su inseguridad y su falta de aceptación sobre Perdix, viendo en él no solo a un rival, sino una amenaza para su identidad como el gran inventor. La decisión de empujar a Perdix simboliza el acto de negar y destruir aquello que no puede asimilar, en vez de afrontarlo e integrarlo a la conciencia con aceptación y prudencia. El mito nos enseña
que cuando no enfrentamos nuestra sombra, ésta puede tomar el control, apoderándose de alguna forma de nuestra mente y manifestarse de manera destructiva en nuestras vidas, tanto para nosotros como para otros. Para Dédalo, el encuentro con su sombra lo lleva a cometer un acto que lo marcará como un asesino y lo obligará a vivir en el exilio. Por otro lado, podemos comprender mejor este mito a través del proceso de individuación. El proceso de individuación en términos junguianos es el camino hacia la integración de los aspectos conscientes e inconscientes de nuestro psiquismo, para ser uno mismo. Este mito puede leerse como un llamado a que Dédalo enfrente y transforme su sombra en lugar de sucumbir ante ella. El acto de empujar a Perdix al vacío podría ser visto como el momento de crisis que expone las fallas internas de Dédalo. En ese sentido, su exilio simboliza el inicio de un nuevo viaje hacia la integración psíquica, al tener que confrontar las consecuencias de su acto. En ese sentido, podría verse la crisis como punto de partida de un nuevo viaje del héroe, de una nueva etapa en su vida donde tendrá la oportunidad de revisar su accionar y afrontar nuevos desafíos con el bagaje que lleva de los errores que cometió en el pasado. Por otro lado, podemos comprender a la perdiz como símbolo de transformación. Perdix, al convertirse en un ave, representa la capacidad de trascender. En la individuación, esto puede simbolizar cómo los aspectos reprimidos, la sombra, tienen el potencial de transformarse en algo creativo y liberador si se integran. Esto se une a la simbología alquímica, y podríamos ver en la imagen de quien está por morir, lo que en la alquimia podría llamarse la nigredo, y es convertido en ave, el mismo tipo de imagen arquetípica que representa el ave fénix, que resurge de la muerte, transmutado, simbolizando lo sagrado, lo cual podría ser llamado la rubedo. Por otro lado, Perdix transformado en ave, salvado por Palas Atenea, representa el triunfo de quien con inocencia desarrolla su creatividad por sobre la violencia y el egoísmo de aquel que intentó asesinarlo. De Perdix también podríamos decir que de alguna forma los dioses protegieron a quien con su inocencia siguió su instinto y su creatividad, confiando además en su maestro, que era Dédalo, a diferencia de Dédalo, que luego del crimen tuvo que exiliarse en Creta y estar al servicio del rey Minos. Respecto al viaje del héroe, en esta historia puede verse cómo Dédalo no estuvo a la altura de ser el mentor de Perdix, ya que en vez de incentivarlo a que realice su propio viaje del héroe, Dédalo se veía atormentado por el riesgo de ser superado por su discípulo. Sin dudas esto refleja los miedos que él tenía y que no hizo conscientes, es decir, eran aspectos inconscientes que por no haberlos considerado, nublaron su conciencia y lo llevaron a cometer una atrocidad. Sin lugar a dudas, a Dédalo le habrá llevado mucho tiempo y dedicación haber sido reconocido como el gran inventor que era, y el simple hecho de haber llegado a ese punto, además en pleno apogeo de la época dorada griega, donde se lo considera directamente el primer escultor, era sin dudas una hazaña admirable. En ese sentido, aunque desconocemos los detalles, no sería exagerado decir que a él le habrá llevado enormes desafíos llegar hasta ahí, y concluido aquel viaje del héroe, llegó a punto tal de que le dieron la oportunidad de ser mentor de alguien que tenía capacidades naturales admirables. Esto era una nueva oportunidad para Dédalo, pero es absolutamente claro que él no solo no estaba a la altura de semejante tarea, sino que falló rotundamente a punto tal de tener que ser castigado con el exilio. No es casualidad que mientras su sobrino Perdix fue salvado por Palas Atenea, pero otorgado pequeñas alas y convertido en un pájaro que teme volar alto, su hijo Ícaro sufrió de exactamente lo contrario. Dédalo construyó especialmente alas para Ícaro, pero este murió por volar directamente hacia el sol sin medir sus consecuencias.
Sin dudas, Dédalo intentó con su hijo Ícaro hacer algo radicalmente diferente que lo que había hecho con su sobrino Pérdix. En cierta forma, intentó capitalizar lo que aprendió de sus errores anteriores. Sin embargo, sus palabras de orientación hacia Ícaro no fueron suficientes para evitar la tragedia. Es muy curioso e ingenioso que las cualidades de la perdiz, como ave, representen tan claramente lo que mitológicamente simbolizó Pérdix, y que mientras se dice que la perdiz teme a volar alto, Ícaro murió por intentar volar ciegamente hacia el sol. En el medio está Dédalo, que siendo el gran constructor, con un talento innegable, aún tenía muchísimo que aprender, para pasar de ser un excelso artista, creador e inventor, a ser un gran maestro y mentor. Lo que está claro es que el impacto que tuvo en su vida, su historia con su sobrino, lo marcó para siempre, y es parte de su travesía hacia sí mismo, parte de su aprendizaje personal. Además, tal como mencionamos antes, este mito nos muestra los desafíos que tiene que afrontar aquel que tiene la posibilidad de enseñar, de ser un mentor, de dejar de lado el egoísmo, transmitir los conocimientos e inclusive admitir que alguien puede tener un talento natural que trascienda totalmente en muchos aspectos lo que tenemos para enseñar. Y de alguna forma este mito advierte, y esto se puede ver con muchísima claridad desde siempre, pero también en la actualidad, acerca de aquellos supuestos maestros que aún diciendo falsamente que enseñan desprejuiciadamente a todo aquel que quiera aprender, lo único que quieren es continuar siendo venerados como los grandes maestros, los grandes inventores, y en cuanto sienten que su lugar puede ser amenazado o puesto en jaque por las nuevas generaciones, lo que hacen es empujar por el barranco a sus mejores discípulos. Afortunadamente, este mito muestra que los míticos dioses no aprueban esa conducta, salvan al creativo, al que con inocencia aborda su arte aprendiendo de la naturaleza, mientras que reprueban y castigan al que con envidia y arrogancia pretende ser el único y el supuesto gran maestro que, como vimos, no es más que su propia sombra, su propia inconsciencia, tomando las riendas de su mente, en vez de afrontar sus miedos e integrarlos a la conciencia con paciencia y sabiduría. El mito de Dédalo y Pérdix, desde una perspectiva junguiana, ilustra la lucha entre el ego y la sombra, y el peligro de no integrar los aspectos oscuros del psiquismo. También estas etapas de la vida de Dédalo reflejan tanto el proceso de individuación como el viaje del héroe, las grandes pruebas ante las que se enfrenta, cómo falla ante estas situaciones, pero también cómo sigue adelante y sigue aprendiendo de las tragedias que conlleva no lograr aceptar ni transformar los impulsos de la sombra que lo llevaron a actuar destructivamente. Finalmente, el mito ofrece una lección arquetípica dentro del viaje del héroe. El verdadero heroísmo no consiste en la habilidad técnica, sino en la capacidad de confrontar e integrar los aspectos oscuros de uno mismo. Es mucho más fácil generar el reconocimiento social y desarrollar una habilidad creativa que desarrollar la capacidad de afrontar los aspectos de nosotros mismos que nos generan miedo, dudas e incertidumbres, e integrar estos aspectos armónicamente en nuestra conciencia. Sin dudas, este mito nos advierte de los riesgos ante los que todos nos enfrentamos en nuestros procesos de autoconocimiento, y la historia de Dédalo y Pérdix tiene mucho para mostrarnos acerca de nosotros mismos desde la antigua Grecia hasta el día de hoy. Bueno, espero que les haya gustado este video. Sin dudas esta historia mítica mantiene su actualidad porque aborda procesos que son universales, por los que sin dudas pasamos cada uno de nosotros, y entonces puede darnos claves para nuestras propias vidas. En ese sentido, espero que el análisis que hice de este mito les sirva de alguna forma como inspiración en su propio camino de autoconocimiento. Habrán notado cómo este video se relaciona con temas que traté en otros videos de este canal, como por ejemplo el análisis psicológico que hice del mito de Ícaro, otro video que hice acerca del poder del mito, el proceso de individuación y también el viaje del héroe. Así que si les interesan esos temas en particular, los invito a ver esos videos.
Me encantaría que me cuenten qué les pareció este video, que además me cuenten si ya conocían la historia de Dédalo y Perdix. Y además si tienen otras ideas o sugerencias para próximos videos, los leo en los comentarios. Si les gustó este video los invito a poner me gusta, si todavía no se suscribieron los invito a suscribirse a este canal y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.